Preguntas, repreguntas, sin rosqueo y sobre todo, sin grieta. Entrevista en Bonito Cuelgue. Abrimos un nuevo bloque de Bonito Cuelgue, siendo las 13, no, ya 14:04. Jair Bolsonaro es la palabra clave para entender esta semana en América Latina. ¿Lo será a futuro? También es una pregunta sobre las elecciones en Brasil, en esta victoria contundente del candidato que tiene enormes particularidades muy pero muy concretas. Vamos a estar dialogando y es un placer en Bonito Cuelgue poder charlar con Amílcar Salas Oroño. Es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, profesor también de esta casa de estudios y un especialista en Brasil. Además forma parte de un gran programa en FM La Patriada, nuestra América Bárbara, que obviamente recomendamos. Amílcar, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Adrián? Un saludo para vos y para la audiencia. Amílcar, a ver, uno hacía como una pequeña lista en el caso de Jair Bolsonaro y vos empezás a notar misógino, homofóbico, fascista, un histórico marginal de la política brasileña, juró en su momento por el torturador de Dilma Rousseff. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aparece Jair Bolsonaro ahora con este éxito rotundo en Brasil? ¿Qué causas encontrás? Bueno, nunca hay una sola causa, ¿no es cierto? Las motivaciones del voto siguen siendo alguna dimensión misteriosa, porque son procesos psicosociales, sobre todo como estos, en los cuales se está votando por un personaje que tiene todos esos atributos que vos estabas mencionando, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene cómo entender un candidato en una democracia que tenga ese discurso? Bueno, ahora, teniendo en cuenta esta cuestión, esta pregunta que todavía queda sobre las motivaciones del voto, uno tiene que tratar de arrojar algunas probabilidades de explicación, ¿no? Una de estas es que hay una escena política que está descaracterizada precisamente porque acá en el 2016 hubo un golpe parlamentario a Dilma Rousseff que hubo un ruido ambiente. Sí. Cuestiones que pasan. Hubo un juicio político a Dilma Rousseff que colocó a Michel Temer como presidente de autoridad máxima del país, y Michel Temer está saliendo del cargo con un 1% de aprobación, con una legitimidad bajísima. Y esa legitimidad bajísima de la autoridad presidencial, lo único que trae es que el sistema político quede sin ningún tipo de referencia. Como hay un sistema político tiene una referencia de autoridad, los partidos políticos también quedan bastante vapuleados. Esta elección hace menos de 7 días lo que mostró es que los partidos más tradicionales, como el MDB, el PSDB, el Partido Socialdemócrata Brasileño, el Alckmin, o incluso el propio PP, porque el Partido de los Trabajadores presentó en Minas Gerais a Dilma Rousseff, que no fue elegida, ¿no? Sí, quedó cuarta. Quedó cuarta. Hay una descaracterización de la autoridad presidencial, de la autoridad legítima, porque estuvo en el cargo un personaje sombrío y usurpador, porque quedó bien claro que Temer había hecho todas las cosas posibles para que Dilma quedara fuera del gobierno. Esta falta de autoridad moral y legitimidad generó un descalabro total en el sistema político, en el sistema partidario. Y ahí aparece Bolsonaro, como una figura que él mismo se presenta como outsider frente a todo esto, aunque no lo sea, ¿no? Sí, Amílcar, yo te leí en varias oportunidades y también en Twitter y algunos resúmenes, y vos planteabas que también el éxito de Bolsonaro reside en la crisis que atravesó, que es tremenda desde 2015 hasta ahora Brasil, en el discurso simple que da Bolsonaro. El discurso no tiene grandes vueltas retóricas, ni filosóficas, ideológicas, ni mucho menos, y ahí encontramos también un apunte fundamental para entender su éxito. Sí. ¿Qué es lo que pasa y por qué también es importante entender que Lula esté preso en este escenario?
Lula, de alguna forma, más allá de la aprobación o desaprobación que tengamos respecto de su gobierno, sin entrar en ese asunto, Lula, de alguna manera, también organizaba las discusiones, los debates y los lenguajes circulantes en general. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que desde un lugar se pierde una referencia, ¿sí? Y ya empiezan a haber muy pocas, porque no había, por un momento las referencias de un lado era Lula y del otro lado Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Referencias de interpretación, porque las luchas políticas también son luchas interpretativas, ¿no? Son luchas acerca de qué es lo que debe entenderse como sociedad y cuáles deben ser las soluciones para los problemas de esa sociedad. Bueno, eso más o menos se mantuvo, ¿no? Entonces uno sabía que hay una referencia más a la izquierda, centro izquierda, y más a la derecha, centro derecha. Bueno, al no estar más Fernando Enrique y al colocarlo preso a Lula, se pierde esas referencias, ¿no? Y por eso uno de los elementos también tristes de todo esto es que se dice cualquier cosa, se ha dicho cualquier cosa, ¿no? Hay una anarquía de la información, de la opinión, y en ese mar de lenguajes completamente trastocados, donde no hay un ponderamiento sobre qué es verdad y qué no es, ¿no? La famosa fake news, ahí entra Bolsonaro, con un discurso, como bien vos decís, simplista, bravuconada, frases hechas, ¿no? Claro, como está todo muy desorganizado, y para eso también era importante que el Lula estuviera en prisión, y fíjate vos que hubo una medida de la Corte Suprema impidiendo que Lula fuera entrevistado por un periódico, estando en prisión, ¿no? Cuando sí, una locura. En la prisión han hablado todos los reos habidos y por haber, menos Lula, ¿no? Porque claro, la palabra de Lula tiene un peso organizativo. Bueno, en este mar discursivo completamente trastocado, entra un personaje con frases de efecto, ¿no? Y claro, gana espacio por ese mensaje que tiene cierta claridad, aún en lo horroroso de su contenido, se entiende. Amílcar, buenas tardes. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Quería consultarte qué posibilidades ves de que Bolsonaro no gane en la segunda vuelta contra Fernando Haddad. Bueno, son pocas las probabilidades de que eso suceda. ¿Qué tendría que suceder para que eso pase? Tendría que haber un ejercicio muy profesional por parte de la campaña de Fernando Haddad, en términos de mirar estado por estado cómo fueron las votaciones del primer turno y tratar de aliarse eventualmente a las referencias de esos estados y municipios. En concreto, la elección se dividió en 5 estados importantes. San Pablo, el más importante, Minas Gerais, Río de Janeiro, Bahía y Río Grande do Sul. Digo, sobre todo los 3 primeros que mencioné, ahí tiene que estar un ejercicio logístico fundamental. Al margen de eso, tiene que ver también la campaña de Fernando Haddad, qué hace con los que fueron en otros partidos, ¿no? Los otros candidatos, que lo que van a hacer. Hasta ahora todos se han declarado medianamente en posiciones intermedias, salvo Boulos y el propio Ciro Gómez, que va a acompañar a Haddad, pero de forma crítica. Es decir, ¿es imposible revertir? No es imposible, porque la campaña para el primer turno es distinta que la campaña del segundo turno. Ahora no hay 13 candidatos, solo hay 2, pero implica un ejercicio profesional de generar nuevos momentos políticos en la campaña. Bolsonaro tuvo sus momentos políticos, se victimizó con la cuchillada, se juntó con los sectores por fuera de la política, como los evangélicos, los agropecuarios, los empresarios. Bueno, generó toda una idea de que él está con los apoyos afuera del sistema político y los va a llevar para adentro. Bueno, Haddad tiene que hacer lo mismo, generar momentos políticos en el marco de una segunda vuelta que tiene sus particularidades. Yendo un poco más allá, si se da la lógica, o por lo menos lo más probable, que es que Bolsonaro gane,
¿Qué crees que le depara a Brasil en materia política y económica? Porque poco ha hablado Bolsonaro, resguardándose en su desconocimiento de la economía, y siempre dice, como yo no sé el tema, voy a designar un ministro y se hará cargo él. Sí, no sé si es meritorio decir que uno no sabe, ¿no? Para un candidato a presidente de la octava economía del mundo, para un país de dimensiones continentales, tan importante en la geopolítica mundial como Brasil. Brasil hasta hace unos años estaba en el BRICS, Brasil estaba ahí siempre en las decisiones, no como miembro permanente, pero siempre peleando para hacerlo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un país muy importante, ¿no? Y que el candidato a presidente diga, yo de esto no sé nada, se lo paso a Pablo Guedes, que va a ser mi ministro de Economía, y el ministro supuesto ministro, es tan cegadamente liberal, no estoy exagerando, Pablo Guedes, que es el nombre que siempre está referenciando Bolsonaro, para cuando le preguntan a la economía, dice, Pablo Guedes es el creador del Instituto Millennium, que bueno, es un instituto de pensamiento libertario, ni siquiera Amílcar, liberal. Amílcar, te consulto porque es una palabra en estos tiempos de redes sociales como un hashtag, Paulo Guedes, que salió esta semana con una campaña muy fuerte en el sentido de privatizaciones, pero que a su vez, dentro del partido tan particular que es el de Bolsonaro, los militares empiezan a mirar con cierto enojo una posible privatización, militares nacionalistas que ven una posible privatización no con tan buenos ojos. Ya sin ganar dentro de esta coalición que es el partido de Bolsonaro, ya empiezan las primeras tensiones. Bueno, quisiera que eso sea así, pero Sí, por supuesto. La verdad que las fricciones terminen por debilitar su propia candidatura. Pero hay una noticia que publicó hace poco Marcelo Falac en Ámbito, sí, explicando que en realidad la candidatura de Bolsonaro viene siendo conversada entre los propios militares, que como que se pusieron de acuerdo y dijeron, este es nuestro hombre, desde el 2014. Pero para ungirlo, la decisión fue, bueno, pero lo que sí nos tiene que quedar claro es que nuestra opción es por el liberalismo. ¿Sí? Entonces, Bolsonaro está atado a una perspectiva liberal o incluso ultraliberal, siguiendo este hombre de Pablo Guedes, que existían antes almas nacionalistas y almas liberales dentro del ejército o las Fuerzas Armadas, sí, eso está clarísimo. De hecho, nuestra dictadura no fue lo mismo en términos de la dictadura brasileña, en esos términos, ¿no? Ahora, la verdad es que cuando la corporación militar le indicó, usted es nuestro hombre para la política en el 2018, le dijo con claridad, mire que el programa es en este sentido. Y agregaría un detalle más, ¿no? para reforzar la cuestión de que Pablo Guedes está bastante firme en el puesto, que Brasil hace más o menos 10 años viene en un proceso de desestructuración capitalista bastante fuerte, ¿no? ¿Qué quiero decir? Las constructoras están impedidas de actuar en Brasil por todo el escándalo de Petrobras. Pero sobre todo los holding de proteína animal, ¿sí? El escándalo que hubo por la carne, no sé si se acuerdan, el año pasado. El año pasado se dio. Eso trajo también toda una discusión y un desmembramiento de ese holding, lo tuvo que desarmar. Claro. Y bueno, eso, si a eso se le suma la cuestión de Petrobras, que tuvo loteada y concesionada en el gobierno de Temer, es decir, Brasil pasa por un proceso de reacomodamiento capitalista donde los grandes sectores ganadores de los últimos años están, digamos, redefiniéndose, ¿no? Ahora, en ese escenario abierto para nuevos jugadores, justo pasa Pedro Brille, que uno que sabe. Estábamos conversando sobre estos temas. En ese escenario donde está incierto, Bolsonaro y Guedes le están diciendo a la comunidad internacional, miren que en este escenario incierto hay juego y negocios para todos.
¿no? Obvio. Pero claro, para eso necesitan el resguardo de que en términos liberales las cosas estén bien claras. Por eso me quedaría más con esta cuestión más estructural de reformulación del capitalismo, ¿no? Para eso, digamos, también hicieron el golpe a Dilma Rousseff, ¿no? Para reformular el tipo de capitalismo que había durante el gobierno del Partido de los Trabajadores. Abierto el panorama, entonces miren que esta es la línea a seguir, la de Pablo Guedes. Y además, Bolsonaro tiene una cosa que la estuvimos mencionando, que es militar. Claro. ¿No? Entonces uno dice, miren que esta es la agenda que nosotros vamos a desarrollar y si hay algún problema, nosotros somos la corporación militar. Sí, estamos dialogando con Amílcar Amílcar Salas Oronio en Bonito Cuelgue. Es un especialista en Brasil, doctor en Ciencias Sociales desde la UBA y profesor de la UBA. Sí, Iván. Quería consultarte, Amílcar, si desde el punto de vista económico para la región y para la Argentina en particular, Brasil como socio comercial de los más importantes que tiene nuestro país, ¿esta apertura liberal puede llegar a beneficiar a la Argentina y no la beneficiaría una economía brasileña mucho más cerrada? Bueno, para ver siempre en las relaciones bilaterales o comerciales entre dos países, uno puede decir, bueno, que beneficia o no tal gobierno, tal espacio político en función de que vos tengas claro cuál es tu propio interés, ¿no? Me parece que Argentina todavía no sabe muy bien cuál es su propio interés nacional. Entonces va a ser difícil que pueda medir si le conviene o no tal o cual gobierno. Ese es un problema ya puertas para adentro, digamos. Esos problemas que tenemos nosotros los argentinos. Ahora, lo que sí podemos ver son algunas declaraciones de Bolsonaro, no tanto de Bolsonaro, pero sí un poco del coro de voces de Bolsonaro, porque Bolsonaro es un liderazgo medio típico, además de la falta de preparación, de las frases hechas, de esto que estuvimos conversando, hace hablar a otros, hace hablar a los hijos, hace hablar a... Que son peores que él. Son peores que él. Son peores que él. Algunos hijos realmente son peores que él, pero también hace hablar a algunos youtubers famosos. Claro. Y ahora entraron a jugar algunos actores también, algunos hombres de la, entre comillas, cultura. Bueno, con lo poco que se sabe es que Bolsonaro, Guedes y eso que está ahí puesto como equipo de gobierno, no quiere saber nada ni con el Mercosur, y sobre todo ha dicho con bastante énfasis. Acá lo que queremos es desideologizar nuestras relaciones diplomáticas, ¿no? Claro. Se tiene que terminar el bolivarianismo, nosotros con Cuba queremos sacar, ellos quieren muchos médicos cubanos, que era un programa que Sí. venía de la época de Lula. De la época de Lula que estaba, sí. Sí. Bueno, todo eso por supuesto es arma para un discurso, ¿no es cierto?, xenófobo también, porque también hay que Sí. notar eso. Sí, anticomunista, todo. Sí. Claro, y anticomunista, etcétera, etcétera. Digo, en relación a la Argentina, Brasil-Argentina, no son fáciles las relaciones comerciales entre ambos países, porque producimos en algunos rubros lo mismo, no son fáciles, somos competitivos sobre... Entonces, implica, es una relación que tiene que ser llevada con bastante diplomacia siempre, ¿no? Esto es importante entenderlo, aun cuando estemos con gobiernos de buen signo y cordiales entre ambos. Así que no quiero imaginarme si hay gobiernos de distintos signos y relaciones conflictivas. Ahí se va a poner más complicado, sobre todo, en la relación bilateral. Volviendo al panorama político, ¿crees que en mayor proporción los votantes de Bolsonaro se vieron seducidos por el discurso del político o crees que en general la mayor parte de las personas que lo votaron por un sentimiento anti-PT o anti-Lula? Bueno, puede haber bastante de esto del antipetismo. Fue construido de una manera brutal, por supuesto, culpabilizando al Partido de los Trabajadores y todas las desgracias habidas y por haber. Así que eso ha sido muy fuerte y es un elemento no menor a la hora de evaluar. No creo que estén votando tanto a Bolsonaro propiamente,
como aquello que está ligado a Bolsonaro. Me parece que ahí hay como esta relación que es directa, ¿no? Brasil tiene un problema en términos de seguridad pública evidente. Tuvo 66.000 homicidios el año pasado. Hay algunos espacios donde eso está muy complicada la relación, ¿no? Ahora la solución no es lo que plantea Bolsonaro, ni tampoco la solución es lo que plantea Michel Temer, de militarizar la seguridad pública del Estado de Río de Janeiro, como dice, ¿no? De poner un militar en distintos puestos. Bueno, digo, hay una agenda que tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver con un descontento con el sistema político, por lo que decía, digamos, por la falta de referencia, ¿no? Y que tiene que ver con también la desagregación de la idea de país. En estos años también salido Lula del lugar y con esas faltas de autoridades, se dispararon también regionalismos, que también lo podemos anotar a la lista de Bolsonaro, ¿no? Regionalismo, los del norte contra los del sur, ¿no? Y ahora un poco también este coro de voces que tiene el bolsonarismo, por decirlo así, culpabiliza, ¿no? a los del nordeste que votan al PP, ¿no? Que quieren seguirnos llevando para ese costado. Es decir, hay una agenda de Bolsonaro que es difusa, pero que está articulada, que tiene algún principio de realidad, porque se sube a la cuestión de la seguridad, que es un ítem importante, se sube a la cuestión de la crisis económica también, que ha generado 13 millones de desempleados, ¿no? Sí, es un número menor. Que genera todo un circuito bastante dificultoso en algunas ciudades, en San Pablo, es bastante complicado el asunto, pero ninguna de las ideas que expone son soluciones para esos problemas, no porque lo opine yo, porque además son problemas muy difíciles de resolver, pero no de las maneras simplistas y bravuconadas que los problemas profundos que tiene Brasil, ¿no? Porque Amílcar, es una crisis profunda. te queremos agradecer, Amílcar, porque hemos hablado un montón, quedan un montón de temas esta semana, hasta habló Marine Le Pen y se asustó del propio Bolsonaro. Bueno, ya hay cuestiones hasta que forman parte de un poco de humor, habría que ponerlo. Te queremos agradecer, la verdad hemos tocado un montón de temas sobre la problemática de Brasil, te robamos unos minutos este sábado, así que un placer y bueno, un gusto entrevistarte, un gran abrazo. Chao, cuando ustedes digan, volvemos a conversar. Como no, un placer, Amílcar. Estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Amílcar Salas Oronio. Es doctor en Ciencias Sociales, profesor de la UBA y un especialista en Brasil. Hablamos de todo. Quedan un montón de cuestiones, la comparación con Trump. ¿Qué hubiese pasado si Lula se presentaba también en las elecciones? Si el resultado podía ser diferente. Cuestiones también... también qué pasará con Bolsonaro si asumen el poder. ¿Va a girar un poco más al centro como pasó con Trump? Que Trump arrancó, cumplió varias Trump, pero fue girando un poquito más hacia el centro. Bueno, Bolsonaro hace un tiempo había dicho que si lo elegían presidente, lo primero que hacía el primer día que asumía era cerrar el Congreso y dar un autogolpe. Y hace poco dijo que no, que eso no iba a pasar. Así que ya en algún punto empezó a bajar un par de revoluciones. Todo indica que va a terminar ganando. Más allá de lo que digan o no digan las encuestas, esa era otra de las preguntas que se podía hacer, porque ninguna encuesta acertó a la diferencia, por lo menos, que Bolsonaro tenía. Desde mi punto de vista, esto puede llegar a ser por una cuestión de consumo vergonzante. Es difícil, tal vez, para el entrevistado o para el encuestado admitir que votaba a Bolsonaro. Creo que puede venir por ahí el tema de la pifia en las encuestas. Y también lo que nos quedó pendientes es el tema de la derecha. La derecha, todos los partidos de derecha de Brasil sacaron menos del 5%. El gobernador de San Pablo sacó 6%. O sea, es un resultado por la derecha que ese voto duro que siempre estuvo presente en Brasil se volcó directamente a Bolsonaro. Sí, por supuesto, porque era el candidato con más posibilidades, y además de ultraderecha. Pero así como sucedió, en esto sí lo emparento a Trump, con que es un outsider no que viene de afuera de la política. Trump venía de afuera de la política, Bolsonaro no, porque es diputado hace como 50 años. A lo que voy es a que su partido tenía un representante en el Congreso y ahora va a tener más de 50. Es decir,
tuvo una irrupción totalmente abrupta, no es que tuvo un crecimiento. En ese sentido me parece que sí, es algo similar a Trump, alguien que desde adentro o desde afuera de la política no formaba parte de la principal escena y de repente llega a la presidencia. Bueno, varios temas. Hemos tocado Brasil, veremos qué decanta, cómo será el vínculo con Argentina. Algo ya dijo Bolsonaro, dijo, bueno, lo mando un saludo a Macri, que sacó a Dilma Kirchner de Argentina. Bueno, un delirio de todo lo que se viene escuchando. Un delirio trampístico. Un delirio, sí. Yo creo hasta Trump se asustó con algunas declaraciones de Bolsonaro. Lo escuchaste en Bonito Cuelgue, estamos hasta las 3 en Sin Dial.